era encontrar ventanas de oportunidad que a través de la movilización ciudadana, en teoría alguien podría decir la acción colectiva, se pueda inducir, se pueda promover cambios institucionales que permitan que la minería de gran escala esté más cercana a un proceso de desarrollo inclusivo, de desarrollo ambientalmente sostenible, ¿no? Y repito, nadie está diciendo que la minería a gran escala es una actividad económica que va de la mano con la sostenibilidad ambiental y la inclusión. Todos y todas sabemos que no lo es casi por defecto. Y el gran desafío es cómo logramos que se pueda aproximar, ¿no? ¿Cuáles serían los economistas les encanta decir condiciones necesarias, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones necesarias, institucionales, políticas, de información, que permitirían que la gran minería esté más cercana a una visión de sostenibilidad y de inclusión? Eh, Repito, suena como una utopía, ¿no? Pero ese era el objetivo. Y entonces, en una primera etapa, bajo el liderazgo de Gerardo Damonte, se identificaron 11 iniciativas en diferentes países de la región andina, ¿no? Eh, al decir iniciativas, estamos refiriéndonos a casi como ejes temáticos o ámbitos de política donde identificábamos por experiencia en investigación y por revisión de literatura que habían posibilidades de cambios institucionales. Y este estudio exploratorio de 11 y de manera conjunta con la Fundación viene trabajando hace unos años y pudimos aprender, como todos seguramente ya conocen, la minería alrededor de la cordillera es muy rápida, pero hay una experiencia muy compleja de involucramiento campesino en esa expansión minera campesina, que es diferente a la de Churibica, que en fin, hay un quinto capítulo que lo condujo Eduardo Segarra, colega economista en Gane, que trata de la transformación productiva inducida por la presencia de la gran minería. Él hace un análisis en el Perú sobre en todos los distritos mineros qué cambios se pueden documentar con información censal y en el caso de Chumbivicas, aprovechando un estudio que condujo el Instituto Peruano sobre cambios políticos e institucionales alrededor de Constanza. Esos son los 5 capítulos. Repito, en los 5 casos, quizás con la excepción de Eduardo, en los otros 4 casos, la expectativa era, además de hacer investigación, concluir con qué oportunidades de cambios institucionales se inducen o se mueven gracias a esta movilización de actores locales en su interacción con el aparato público. En los 4 casos, donde hay política pública, no me voy a detener en presentarlo, en los 4 casos hay una discusión muy tensa, hay una situación polémica, candente, de discusión sobre el rol de las comunidades en el monitoreo ambiental, el rol de las comunidades en la gestión de acciones pasivos, el rol de las comunidades en la definición de reglas de exclusión, el rol de las comunidades en la defensa de sus derechos territoriales. En Colombia, Perú y Chile, las autoridades en el sistema de política pública no han logrado resolver estos desafíos. En todos los casos se ha hecho la investigación con un equipo multidisciplinario, una investigación solo de antropólogos o de economistas, hay antropólogos, economistas, sociólogos, geógrafos que han participado en un equipo de investigación y en algunos casos con participación directa de investigadores locales comunitarios. El proyecto fue apoyado por la Fundación Ford y en todos los casos se generó lo que ambiciosamente llamamos en el estudio redes de conocimiento. Es decir, el equipo de Grade en realidad fue un rol más de coordinador, no es que Grade haya conducido todo el proyecto. En todos los casos se buscaron tener socios estratégicos que permitan tener espacios de diálogo y debate, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ambientales, por ejemplo, Humanos sin Fronteras, la provincia de Espinal, fue un actor socio estratégico,
ambientales en Chile, trabajó con diferentes actores como la Fundación Ecosur, la Fundación Terra, en el caso de derechos territoriales indígenas, campesinos en La Guajira, un instituto llamado CINEP, Cooperación, Instituto de Estudios Hermanos, han sido socios a lo largo de todo este sentido. Una palabra antes de ir a escuchar los comentarios críticos que seguramente nos van a formular. Eh, Hay tres etiquetas, como resaltó Valerio en el título, ¿no? Transiciones, movilización ciudadana y cambios institucionales. Cada una de ellas tiene una literatura de los últimos 20 años. Y dos o tres ideas finales alrededor de estas etiquetas. Primero, hoy estamos viviendo una coyuntura donde está de moda hablar de transición energética justa e inclusiva. Es cierto, está de moda, todos y todas estamos de alguna u otra manera viendo cuáles son las condiciones que podrían los países como Perú, Chile, Bolivia aprovechar este proceso, cuáles son los desafíos. Nosotros aquí en el libro utilizamos la etiqueta transiciones no pensando en esta coyuntura de transición energética. La transición energética está subyacente. Nosotros utilizamos el concepto de transición en un proceso de transformación y usamos la etiqueta de transformación socioinstitucional que se da en los territorios con minería de gran escala. Y entonces, lo que hizo es una mirada optimista, ¿no? De que hay un proceso de mediano plazo de transición social e institucional hacia un arreglo institucional que es más compatible con la mirada de participación, inclusión, visión común y sostenibilidad territorial. Así que, ojo, no, el libro no ataca el tema de la transición energética con nombre y apellido, sino que está rondando subyacentemente a lo largo de la discusión. Y en el término de transición es que no nada, ¿no? Y por
extractivas. Cada uno de los comentarios va a ser de 15 minutos. Pablo, por favor. Gracias. Bueno, agradecer a Manuel y bueno, por darme esta oportunidad y dar algunos comentarios respecto a este libro. Y prácticamente me voy a centrar en los capítulos 1 y 2, ¿no? Y en el capítulo 1, como han mencionado, se trata de la gran minería y transformaciones productivas en distritos mineros en Perú, un análisis del periodo 2001-2019, autor Eduardo Segarra. En la parte introductoria de este capítulo hay un tema que quisiera compartir, es el tema de ver cómo es el peso de la actividad minera a nivel nacional, ¿no? Y ahí presentan un cuadro en el cual en el caso peruano, por ejemplo, el porcentaje del PIB varía, ¿no? Desde el año 2003 tenemos información hasta el año 2000. Este periodo, el pico más alto se ha presentado en el año 2012, ¿no? Con un 15% del PBI. Ese peso habría alcanzado el sector minero en el Perú, ¿no? Pero para el año 2022 este peso ha bajado más o menos al 12%, ¿no? Entonces, en general, el peso del sector minero a nivel nacional no supera el 15%, ¿no? En el caso de Chile sí, en el mejor de los casos 2007 alcanza a ser una información bien interesante, vista de que se va midiéndose inclusive a nivel, porque la puesta en marcha de un proyecto minero a gran escala varía totalmente la estructura del PIB regional, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Apurímac, la puesta en marcha de las Bambas a partir de 2016 a un giro total, ¿no? Por ejemplo, minería antes de ese periodo significaba como 8%, pero la gran minería de las Bambas, esto pasó a un 60%, mientras que el sector agropecuario tenía un peso de 15% bajo. Imagínense, este es el aspecto que se presenta en las regiones y en las provincias donde tiene presencia la gran minería, ¿no? Y otro dato que también presenta en la parte introductoria es respecto al peso de las exportaciones. Todos sabemos que en el caso peruano, de todo el mundo de las exportaciones, el sector minero representa cerca del 60%, ¿no? Aquí en el gráfico empezamos incluso en el año 2003 de un 20% para llegar en el año 2022 un poco más del 40%, ¿no? Entonces, bueno, en estos últimos años ha tomado mucho relevancia por dinero, ¿no? Este tema me causó gran importancia para realizarlo. Y bueno, ya pasando al tema transformaciones productivas en los territorios con presencia minera, ¿no? En el documento, en el libro, se identifican distritos productores. Ahí tenemos cerca de 230 distritos productores, ¿no es cierto?, distritos mineros que identifica en el estudio, y en el caso específico de la región Cusco, se identifica el distrito productor de Libitaca en la provincia de Chumivilcas, ¿no? Y para ver o para identificar estos distritos productores utilizan información respecto, por ejemplo, niveles de producción, precios internacionales y los valores de producción principalmente, ¿no? Y en esta parte quería anotar aspectos como, por ejemplo, ¿no?, el caso de Jatba o el proyecto minero Constancia en Chumivilcas, en el distrito de Libitaca, Belil y Chamaca, ¿no? De acuerdo también presentan en el libro de que esta empresa minera estaba autorizado a producir en esos términos como 70.000 toneladas métricas al año, pero desde su inicio en el 2015 los niveles de producción casi se duplican, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 2015 son más de 106.000 toneladas métricas, ¿no es cierto?, que registra la producción de esta empresa minera. Luego va, digamos, incrementando un poco más para luego, por ejemplo, para el 24 a noviembre se registra como una producción de 85.000 toneladas métricas. Entonces, en este periodo, desde el 2015 hasta el 2024, no se estaría cumpliendo, digamos, los límites que se establecen en los estudios de impacto ambiental y social que la empresa ha obtenido para su funcionamiento, que era algo de 70.000 toneladas métricas. Un aspecto que resaltamos digamos, a este comentario. Y otro hecho en los niveles de cotizaciones de los minerales, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa tiene específicamente Hardbay tiene un periodo
construcción 11 a 14 y en el 2015 entra en plena producción. Entonces en el 2015 ya registra, justamente hay unos precios internacionales más o menos de 5.000 toneladas métricas la tonelada de cobre, me refiero a este mineral, ¿no? Pero a partir de 2015, 2017 empieza a experimentar incrementos significativos en los precios internacionales del cobre. Por ejemplo, para este año se registra cerca a los $10.000 la tonelada métrica, ¿no? ¿Por qué es importante analizar los precios internacionales? Porque estos influyen directamente en los niveles de generación de utilidades de las empresas y también es un indicador que impulsa, ¿no es cierto?, la actividad minera, porque cuanto más altos son los precios internacionales, eso implica mayor interés en desarrollar incluso los proyectos mineros que están en una cartera de inversión a nivel nacional. Y por otra parte, también influyen los precios internacionales en la generación del canon que más adelante vamos a comentarles, ¿no? Tanto del canon y regalías que la gran minería genera en las zonas y en las regiones que se encuentran, ¿no? Bueno, en los cambios tenemos también cambios intercensales en demografía, también tenemos cambios en la estructura sectorial del empleo, cambios en el índice de ruralidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, en demografía, ¿cuánto se ha movido, por ejemplo, las poblaciones en estas localidades donde está presente la gran minería, ¿no? Las migraciones, las expulsiones. Por ejemplo, se sabe muy bien de que en la etapa previa, en la etapa de construcción, hay una fuerte demanda de la mano de obra local y también fuera de la región, ¿no? Ahí vemos bastante concentración de mano de obra, principalmente de la localidad y luego también de las regiones vecinas, ¿no? También en cambios en la estructura sectorial del empleo, ¿no? Por ejemplo, hay un fuerte análisis entre el empleo en la zona agrícola frente a la zona minera, ¿no? Y también en los índices de ruralidad. Y en esta parte quisiera también poner importancia en el sentido de que el estudio pone como aspectos importantes como el acceso vial, la densidad poblacional, el índice de concentración de la población, ¿no? Y como vemos, por ejemplo, un caso del acceso vial, hoy en día está interconectado casi todas las comunidades de los ámbitos por vía terrestre, ¿no? Muchas, claro, todavía estas situaciones de estas vías en algunos casos está todavía en condiciones muy malas, ¿no? Pero sí o sí están interconectadas, ¿no? Por ejemplo, antes para viajar de Cusco a Chumbivilcas casi tenías que emplear todo un día de viaje. Hoy en día estás entre 6 a 7 horas de Cusco a Chumbivilcas. Entonces, eso ha permitido la movilidad de las poblaciones a centros poblacionales como Cusco o Arequipa, ¿no? Eso es importante. Ahora también vemos los cambios en variables de los hogares, ¿no? Hay un aspecto que el estudio también menciona, es la evidencia del aumento de jefes de familia, pero femeninos, ¿no? Eso va incrementándose de una manera importante, ¿no? Otro cambio son las transferencias públicas. En esa parte un poquito me voy a detener porque nosotros desde Propuesta Ciudadana venimos permanentemente generando informes, boletines, ¿no? Estudios sobre la generación de la renta extractiva del sector minero y de hidrocarburos, ¿no? Y en el periodo nosotros vamos registrando, por ejemplo, las transferencias tanto del canon y regalías, ¿no? En este caso, en la región Cusco tenemos dos sectores importantes, ¿no? Hidrocarburos y minería. Y en minería tenemos registrado, por ejemplo, las transferencias del canon y regalías a partir incluso del 2005 a la fecha, ¿no? Hay también importantes variaciones en las transferencias dependiendo de estas variables que hemos indicado, producción, ¿no es cierto?, minera y los precios internacionales, que son los factores que influyen fuertemente en estas transferencias del canon. Y un aspecto que quería transmitirlos es lo siguiente. Por ejemplo, en Chumbivilcas, hablando de tema específico, el canon minero, por ejemplo, para la provincia de Chumbivilcas, en el 2010 la transferencia fue de 3.88 millones para toda la provincia, ¿no? Y las regalías apenas de casi 950.000 soles. Para el año 2024, las transferencias de canon minero alcanzan cerca de 60 millones, ¿no? Y las regalías algo de 23 millones. Como pueden ver, hay un incremento significativo
de las transferencias de cano para la provincia y en particular para el distrito productor que es Libitaca, pasó del cano minero de 680.000 a más de 22 millones de soles. Entonces, en el territorio se va generándose transferencias importantes de estos recursos de cano y regalías, reitero, producto de la presencia de esta empresa extractiva, ¿no? Ya en el caso específico, por ejemplo, del estudio de Constancia, Hadbay, tenemos cambios intercensales, ¿no? Y presentan, por ejemplo, las migraciones, ¿no es cierto?, por distritos, y ahí podemos apreciar que en los distritos como Velilla ha habido fuertes cambios entre estos dos periodos, 2007-2017, que hacen referencia al estudio, ¿no? Y también se ve los cambios en la población económicamente activa en estos dos periodos censales, ¿no? En caso, por ejemplo, específico de Libitaca, la población económica activa en el sector agropecuario habría disminuido, ¿no? Entonces, el estudio relaciona con la presencia de la empresa minera en Las Bambas. Otro indicador que quería compartirlos es el socioeconómico en la provincia, ¿no? Por ejemplo, la pobreza monetaria en Chumbivilcas, ¿no? En el 2007 y 2019, ¿no? En el 2007 la pobreza monetaria estaba bordeando el 80%, ¿no? Y para el 2019 baja para algo de 30%, ¿no? Había un cambio significativo en cuanto a la pobreza monetaria que presenta el estudio, ¿no? Luego tenemos el tamaño promedio de hogares en Chumbivilcas. Por ejemplo, en el año 2007 el tamaño, digamos, de las familias eran casi 5.5 miembros por familia, ¿no? Y para el 2019 estos baja no muy significativa, está bordeando el 4 miembros por familia, ¿no? Entonces son estos datos que el estudio presenta sobre estos indicadores, ¿no? Y bueno, ¿no? También tenemos las transformaciones económicas en la provincia, resultados de un estudio cualitativo, ¿no? Y ahí hay un conjunto de entrevistas, ¿no es cierto?, que han hecho a diferentes líderes de la provincia, ¿no es cierto? Y bueno, ahí en el libro lo van a ver en mayor detalle, ¿no? Y lo que quería comentar también es el cambio en la estructura del poder local y regional en la provincia, ¿no? Y igualmente se presentan dos cuadros, dos gráficos, ¿no?, en la que presentan, por ejemplo, quiénes tienen mayor poder en la provincia, ¿no? Y ahí claramente son las comunidades campesinas y las organizaciones campesinas. Y en un tercer posición están los gobiernos locales, ¿no? Prácticamente hoy en día los gobiernos locales, ¿no es cierto?, están tomando mayor protagonismo. ¿Pero por qué? Porque hoy, reitero, por ejemplo, en el caso de Chumbivilcas, está casi en los 3 primeros provincias con mayor recurso de presupuesto en los gobiernos locales, ¿no? Primero está la Convención, luego está Cusco y luego está Chumbivilcas, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tienen los gobiernos locales hoy en día, porque hoy en día cuentan con mayor recurso proveniente de la renta extractiva, en este caso de cano y regalías mineras. Por ejemplo, ¿no?, en el 2010, ¿no?, el presupuesto de la provincia de Chumbivilcas era 118 millones, ¿no? Libitaca tenía un presupuesto de 18 millones, ¿no? Y Santo Tomás como provincia, distrito producto, 43 millones. Para el 2024, ¿no?, Chumbivilcas tiene 436 millones de presupuesto, ¿no? Imagínense, casi ha cuatruplicado su presupuesto del año 2010 al año 2024. Y el mayor fuente de financiamiento, reitero, son los recursos del cano y regalías, ¿no? Libitaca pasa de 18 millones a más de 101 millones y Santo Tomás de 43 millones a más de 133 millones, ¿no? Entonces, revisando estadísticas, reiteramos que el mayor fuente de financiación son los recursos de cano y regalías, ¿no? Y bueno, finalizando ya, quisiera hacer un comentario respecto al capítulo 2, que es tema de conflictos y consensos, los múltiples matices de la exclusión minera en el Perú. Algo breve nada más, ¿no? En el estudio se plantea un tema de zona de exclusión minera, ¿no? Esto implica cuáles serían esas zonas identificadas, digamos, para que la actividad minera no se desarrolle.
O sea, ¿y cuáles serían las zonas que sí podríamos tener como para la actividad minera? Entonces yo aquí tengo algunos datos, por ejemplo, ¿no? Si uno revisa información desde el Ministerio de Energía y Minas, hay una presión fuertísima de la actividad minera en los territorios, ¿no? Desde la actividad, digamos, de concesiones mineras hasta los proyectos en exploración y los proyectos que están en inversión o en la etapa ya de ejecución, ¿no? Entonces hay una fuerte presión de la actividad minera en los territorios, en el sentido de que, por ejemplo, las concesiones mineras en la región de Cusco, a nivel de Cusco, bordean casi el 15%, a nivel de la región, pero pasando a la provincia de Chumbivilcas, estas ya pasan a un 77% de su territorio como concesionado. Y distritos como Colquemarca o el mismo Libitaco, Chamaca, están por cerca del 80%, ¿no? Por ejemplo, Colquemarca, el territorio está al 100% concesionado. ¿Y quiénes son los concesionarios de estos territorios? Son las grandes empresas mineras. Y en el caso, por ejemplo, de Colquemarca son dos, Río Tinto y C3 Metals Perusac, que casi las dos empresas tienen casi el 50% del territorio concesionado, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los distritos de Libitaca, Chamaca y Belille, Jadbay lo tiene concesionado de igual forma mayor territorio de estos distritos. Entonces, una primera realidad que nos enfrentamos son las concesiones mineras, ¿no? Y bueno, eso, ¿cómo lo vemos? O sea, ¿qué hacemos frente a esta realidad que tenemos las concesiones mineras? Y las concesiones mineras abarcan todo, abarcan lagunas, ríos, poblaciones, territorios agropecuarios, territorios pastizales, humedales, abarca todo, ¿no? Entonces, esa es una gran preocupación que tenemos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso Cusco tenemos dos proyectos ya en la etapa digamos, de construcción, el proyecto Quecho y la ampliación Antapacay, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, Apurímac, que siempre hacemos mención, son 7 proyectos que están en marcha. Entonces, un poco ya para finalizar estos dos temas, es que en el territorio encontramos gran presión o gran presencia de la actividad minera bajo diferentes, modalidades o momentos, ¿no? Tenemos la gran minería, tenemos concesiones mineras, tenemos proyectos en marcha y tenemos también proyectos en exploración que van, digamos, presionando en el territorio, ¿no? Eso quería comentarles y si seguimos conversando podemos estar ampliando, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Pablo, por tus comentarios. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra a Dina Farfán Flores. Dina es directora de la Asociación para la Conservación y Estudio de Montañas Andinas Amazónicas. Dina es bióloga con maestría en conservación y uso en la biodiversidad. Ella también tendrá 15 minutos para su comentario. Buenas tardes, buenas noches con todos. Bueno, primero agradecer la invitación al Centro Marcos Miguel para poder participar de este evento. Y me gustaría, voy a tomar la posta desde lo último que decía Pablo. No, yo quiero hablar sobre el segundo capítulo, esto de las instituciones. Una pregunta que nos dejó en el tintero, Pablo, es que las condiciones que se deben tener, o cuáles son las condiciones que necesitamos o que se deben tener para hacer las exclusiones. ¿En qué estamos pensando cuando hablamos de excluir o incluir territorios dentro de las concesiones mineras? Entonces, esa es una pregunta que se ha ido tratando de resolver a través de el ordenamiento territorial que hizo el gobierno regional hace unos años, que ha sido un excelente trabajo, un trabajo de muchos profesionales, pero que no se ha utilizado, que se ha quedado ahí en el librero y no se ha podido llevar al terreno y usarlo para esto de las exclusiones. Fuera de las áreas de conservación regional, no hay otro tipo de herramienta que nos permita hablar de las exclusiones. El libro, en el segundo capítulo, usa un ejemplo bien particular, que es el ejemplo de la Sierra Usangate, que es un espacio donde nosotros estamos trabajando desde hace muchos años como ACEMA, desde el 2008, y hemos visto esta evolución en el territorio, estos cambios en el territorio, no solamente por los temas de la minería, sino también por cómo se han ido
cómo se ha ido viendo las áreas de conservación regional y qué es lo que ha significado las áreas de conservación regional en cuanto a las esperanzas de las comunidades por protección, por estabilidad para poder seguir desarrollando. Entonces, lo primero para mí es este análisis del ordenamiento territorial se basaba en la biodiversidad, pero también en los servicios que estos ecosistemas prestan para las mismas poblaciones y para las poblaciones que viven en la cuenca baja, llámese Cusco, el Valle Sagrado, etc. Estos ecosistemas han sido, digamos, la razón por la que se han generado estas exclusiones de las áreas de conservación regional. Sin embargo, al momento de elaborar los expedientes para que estos fueran reconocidos, no necesariamente se ha podido incluir o dentro de las áreas de restricción o de la zonificación de las áreas de conservación regional estos espacios, porque son espacios que las comunidades usan para sus sistemas productivos. Entonces, toda esta discusión que se ha ido desarrollando para establecer estas áreas de exclusión, las ACRs, ha sido un proceso muy complejo. Por lo tanto, en el caso de la Usangate, por ejemplo, un pequeño porcentaje está dentro de lo que está excluido de la minería o de otras actividades extractivas, pero el resto del espacio puede ser concesionado, porque está dentro de su mismo, estatuto, de su regulación. Cuando lo vemos desde ese aspecto, vemos que las zonas de exclusión no necesariamente, así como se plantean desde el gobierno, no necesariamente van a ser una herramienta para contribuir a esto de la protección de estos espacios o estos ecosistemas. Y ahí, cuando el libro nos menciona sobre estos movimientos sociales, estas organizaciones, estas formas de resistencia y protesta, que hace que cierto tipo de proyectos extractivos o algunos proyectos extractivos se detengan o algunas veces se concluyan, nos muestra que quizás estamos como Estado, quizás no estamos viendo el potencial de estas comunidades sin necesidad de un título, generar estas exclusiones a partir de su propio ordenamiento, a partir de cómo ellos mismos ven el territorio y cómo lo zonifican para desarrollar sus actividades. En el libro también nos habla de cómo hay comunidades que han empezado a hacer su zonificación propia para poder tener actividades extractivas y al mismo tiempo, paralelamente, mantener sus actividades productivas, ya sean de pastoralismo o de agricultura. Entonces, dentro de este gran contexto que nos ha mostrado Pablo hace un rato, donde se están desarrollándose todos estos movimientos nacionales, institucionales, empresariales, hay un núcleo que es la comunidad. Este núcleo también está desarrollando su propio proceso. En su propio proceso están incluyendo su visión del desarrollo desde la perspectiva del pastoralismo, de la producción local, de sus formas de vida locales. Esa sería como una oportunidad para que los procesos de la minería a gran escala estos procesos de la minería a gran escala se puedan llevar a un espacio más pequeño y las comunidades puedan tener una participación que sí les permita decidir sobre sus territorios. Sin embargo, estos procesos no se pueden llevar con facilidad porque las comunidades no necesariamente tienen toda la información que se necesita para darlos, información de cuáles van a ser los efectos sobre los ecosistemas y sus medios de vida de las actividades mineras. Es ahí donde nos hemos juntado con Grade y hemos platicado sobre la importancia del monitoreo. Es cierto que se está desarrollando monitoreo ambiental en diferentes comunidades, sobre todo en este proyecto allí en Chumbivilcas, pero no es suficiente información para tomar decisiones sobre los territorios. En el libro nos muestra que hay comunidades en diferentes estadios del impacto minero o de los efectos de la minería. Comunidades que ya han erosionado por completo en cuanto a sus formas sociales, organizacionales, pero también hay comunidades que están en el proceso de
recibir la minería, o comunidades que todavía están en el proceso de enfrentar las concesiones mineras, tratando de evitar que lleguen a sus territorios. Entonces, en todas estas fases que nos muestra el libro de cómo las comunidades están reaccionando a las concesiones y a la actividad minera en sus territorios, nos muestra que les falta información para tomar decisiones. Inclusive ahora que ellos están haciendo esta microzonificación de sus territorios para poder incluir la minería en algunos casos, o en otros casos tratarla de excluir por completo. Entonces, de ahí el monitoreo tiene que ser una herramienta que podamos proporcionarles, que no solamente sea de los efectos de la minería, sino de cuáles serían la manera que ellos pueden evitar esos efectos, que no sean tan nocivos y que puedan hacer finalmente entrar a una minería sostenible, pero desde un espacio más núcleo. En las conclusiones y recomendaciones se habla de que las comunidades deberían poder conectarse más con el Estado y participar de cómo se genera toda esta política. Sin embargo, las comunidades, por este grado de organización y erosión cultural en la que están actualmente en su dinámica, no tienen todas las herramientas para poderse incluir. Entonces, la educación a partir de este monitoreo, de poder entender los efectos de la minería sobre su territorio, sería algo muy importante en lo que podríamos contribuir instituciones como las que estamos ahora aquí, generar toda esa información, toda esa data para ellos. Finalmente, en esta experiencia de la Usangate, se ha generado, al inicio, cuando se iban a crear el ACR, la esperanza de muchas comunidades en poder pertenecer al ACR estaba en la protección de sus territorios de las concesiones mineras. Sin embargo, como se ha visto ahora que las concesiones han seguido, se han seguido dando dentro de este territorio, no necesariamente se ve a las comunidades tratando de incluirse o de ver en su visión a futuro un área de conservación como una protección, como para poder ser excluidas de la minería. Pero el mismo hecho de que estas comunidades empiecen a zonificar sus territorios para poder incluir ya sea o no la actividad minera, nos habla de que las comunidades tienen todo lo que se requiere para un territorio que pueda desarrollar de forma sostenible y excluir ellos mismos estos espacios para estas actividades. Sí, gracias. Muchas gracias, Dina, por tus comentarios. Ahora vamos a tener la intervención de otro de los editores del libro, Lorenzo López Garnier. Lorenzo es magíster en Tecnología Ambiental por el Imperial College de Londres y licenciado en Filosofía Política y Economía del King's College, también de Londres. Lorenzo se especializa en temas de gobernanza socioambiental de industrias extractivas, planificación económica ecológica y transición energética en América Latina. Actualmente se desempeña como consultor en Grave. Sí, primero gracias al CBC por la organización del evento y bueno, gracias a los y las comentaristas que me precedieron. Yo voy a hacer una intervención quizás retomando algunos de los puntos conversados o mencionados acá y también quizás proponiendo otras preguntas, quizás no proponiendo unas soluciones, pero otras preguntas que gatillen otro tipo de reflexiones, ¿no? Y yo quería empezar quizás con algo que yo venía pensando mientras reflexionaba sobre todo el libro y sobre lo que decía Manuel al comienzo. Y yo creo que hay un tema de fondo que atraviesa el libro, y si bien las transiciones, las transformaciones estudiadas responden a distintas problemáticas en cada uno de los territorios, en cada una de las regiones, y por ende tienen un cierto grado de especificidad de esa región, dentro de una generalidad latinoamericana o incluso universal, es decir, los derechos comunitarios, la delimitación de la minería, la gestión de pasivos son todos temas que son específicos de estos territorios, pero tienen algo en común a través del continente, ¿no? Pero yo creo que hay un problema de fondo detrás de todas esas problemáticas específicas,
y que es uno de una ausencia de planificación, de preidentificación y de organización frente al avance de la industria extractiva, y que el problema real es que la institucionalidad de nuestros estados latinoamericanos siempre es reactiva. Siempre viene demasiado tarde esa identificación de los problemas, los análisis y la creación de alternativas como las que acá exploramos. Y no hemos sabido anticiparnos a estas problemáticas, y digámoslo, son problemáticas bastante evidentes. Cuando uno piensa en la multiplicación de proyectos mineros, uno tiene que pensar en el cierre de minas y por ende en la gestión de pasivos. Uno tiene que pensar en la pugna entre conservación y explotación. Y sin embargo siempre nos encontramos con un gol abajo, ¿no? Siempre nos encontramos ahí a la reactiva estudiando mucho tiempo después estas problemáticas. Y yo creo que eso es algo que desgraciadamente no ha cambiado suficientemente. Y si bien estamos intentando aportar con este libro y con este estudio de lo que ha pasado en el boom minero anterior, tal como decía Manuel, ya estamos en un nuevo boom minero. Con la transición energética ya va a venir, o ya está ocurriendo una serie de transformaciones a nivel global y con sus impactos locales. Y estamos llegando un poco tarde a esta discusión. El tema de las MAPs ya viene ocurriendo hace una década o más. El tema de los minerales críticos también viene ocurriendo hace tiempo. Y como academia, incluso desde la política pública, desde las empresas, desde las ONGs, desde la academia, siempre estamos atrás. Entonces, una primera reflexión que quería hacer es quizás, si bien no abandonar el estudio de estas problemáticas analizadas en el libro y de otras que corresponden al antiguo boom minero, también pensar en las nuevas transformaciones que va a generar este nuevo boom minero y anticiparse por una vez a estas problemáticas. Yo creo que es un punto crítico para el cual deberemos colaborar todos en ese sentido. Ahora, quizás, empezando por lo que comentó Pablo, y el capítulo de transformaciones productivas. Yo tenía otra reflexión, quizás un poco lúgubre, ¿no? Pero es preguntarse si en realidad en algún lado, en algún territorio extractivo históricamente se puede ver una transformación productiva y un desarrollo ligado directamente al extractivismo. Entonces, cuando uno mira, no sé, los casos de Gran Bretaña, los casos de Francia con la minería carbonífera, los desarrollos no se dan necesariamente en las zonas en las que se extrae el mineral, sino que los flujos de capitales se van concentrando en las grandes urbes y se van generando estos procesos de industrialización. Entonces hay que preguntarse si realmente estos desarrollos se dan por el extractivismo en sí o por otros factores. Y yo creo que habría que volver a leer y estudiar este capítulo de transformaciones productivas en función a una visión quizás histórica de preguntarse, bueno, ¿en qué casos sí se ha dado una transformación productiva con base únicamente al extractivismo minero? Valdría la pena estudiarlo. Y yo creo que, retomando algunos de los puntos, es particularmente interesante el tema que mencionó Pablo y que menciona Eduardo en su capítulo del pico de empleo que genera la minería en los años iniciales de los proyectos mineros. Entonces, si bien hay un impacto positivo, genera bastante empleo en las primeras fases de los proyectos mineros, eso muy rápidamente se diluye y regresamos a casos con mucho menor empleo. Y hay que decirlo, la minería es una actividad, al menos la forma que se visualiza la minería en el Perú, es una actividad de intensiva en capital y muy poco en mano de obra. Y eso lo que genera en realidad son economías regionales en las que, entre comillas, sobra gente, en las cuales las estructuras que generan capital, que generan esos grandes flujos, no requieren la participación de tantas grandes masas de trabajadores y trabajadoras. Y por eso también es muy importante el tema que menciona Eduardo en su capítulo de la reagrarización. Es decir, una vez que pasa el pico productivo de la mina, gran parte de la población regresa a las actividades agrícolas. Y no solamente regresa a las actividades agrícolas, sino que el trabajo agrícola se parcela y se fragmenta. Entonces, se regresa al mismo tipo de estructura productiva, pero en peores condiciones de trabajo, ¿no? O al menos en peores condiciones de producir de igual forma antes de la llegada de la minería.
Y yo ahí dejo una pregunta picando, que es cómo va a influenciar esta idea o esta realidad de economías regionales donde sobra gente, cómo eso va a influir en la visión de las comunidades y las poblaciones locales sobre la minería artesanal. Y justamente lo que genera la minería artesanal, uno puede criticarla y bueno, podemos discutirlo más a fondo con las preguntas y con un ping-pong, pero el tema es que la minería artesanal genera mucho mayor demanda de mano de obra. Y eso yo creo que va a trastocar bastante los discursos y las narrativas sobre la minería. Eso es una primera reflexión sobre el tema de las transformaciones productivas. Sí, yo quería pasar también al tema al tema de las zonas de exclusión. Y una primera reflexión es que somos bastante duros muchas veces con el Estado peruano. Yo quisiera resaltar otra vez algo que hemos puesto en el capítulo, en el libro, y es que el sistema peruano tiene una herramienta que no existe en otro lado del continente, una herramienta de geolocalización, de datos abiertos, transparentes, públicos, que se puede acceder, que se puede descargar, que se puede mirar en tiempo real, y realmente hemos estudiado casos de Brasil, de Colombia, de Chile. Chile tiene el CERNA-GEOMIN, que es más o menos similar, pero el INGEMET con su GeoCatMin tiene una herramienta con datos geolocalizados, con una serie de datos temporales también, que se puede acceder. Yo creo que eso ya es un enorme paso. Y yo creo que hay que valorar cuando el Estado peruano hace las cosas bien. Ahora, una cosa que sí resaltamos es que está la herramienta, pero la narrativa con la que se use esa herramienta quizás se podría corregir. Y tiene sentido que la narrativa o la óptica que tiene el Ministerio de Energía y Minas sea uno de viabilización o no de la minería. Y por ende el GeoCatMin, el catálogo geológico del Ministerio de Energía y Minas, se focaliza en delimitar en qué zona se puede o no se puede hacer minería. Y uno de los hallazgos interesantes es que el propio aparato estatal peruano admite y dice claramente que hay 55% o más del área total del Perú que está restringida, en la que la minería tendría grandes problemas para implantarse por una serie de requisitos que demanda el Estado peruano. Y es más que 35%, o sea, más de un tercio del área total del Perú, está excluida totalmente a la actividad minera. Entonces, que el mismo Ministerio de Energía y Minas explicite eso y lo ponga públicamente a acceso de todos, es un gran paso. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que el 65% restante se puede hacer minería, y es ahí donde entra la problemática que conversaron Dina y Pablo, del concesionamiento. Entonces, si bien, claro, el concesionamiento no implica necesariamente que se va a explotar ese territorio, hay que admitir eso también, pero genera también corrientes y valorizaciones, especulaciones, movimientos que van a tener correlatos reales en los territorios. Y hay un punto crítico, que es la falta de participación popular en la fase de concesionamiento. Entonces, claro, uno podría decir utópicamente que habría que hacer una consulta previa antes de cada concesionamiento, que parece un poco complicado logísticamente y un poco engorroso para el aparato público. Sin embargo, lo que encontramos hoy en día es que el concesionamiento de un territorio solamente se puede discutir si es que la misma población o si es que un tercero ha identificado el concesionamiento a través o del Diario El Peruano o del GeoCatMin. Yo no sé cuántos de ustedes entran diariamente a revisar estas bases, pero creo que no muchos. Y lo que hay que buscar es una alternativa que no necesariamente sea tan complicada como una consulta previa a cada paso previo a un concesionamiento, pero también que tenga una mayor implicación de las poblaciones locales. Y a mí me parece más interesante hablar de un ordenamiento que no sea ad hoc para la minería, es decir, que no estemos consultándole a la gente, ¿tú quieres minería, sí o no? Sino que sea un proceso mucho más continuo, con quizás redes descentralizadas de ordenamiento en las cuales se va discutiendo
cuáles son los propósitos o cuáles son las visiones que hay sobre el uso de ese territorio, que se vaya trabajando poco a poco y no caer en estos momentos en los que todo el mundo se da cuenta, oye, hay 100% de una provincia que está concesionada, todos sacamos las armas y termina una conflagración, ¿no? Pensar en un proceso mucho más continuo, mucho más democrático, mucho más, con mucho más participación local de lo que hay hoy en día. Y yo creo que otro caso mencionado por Dina, y con eso voy a acabar porque ya se me está yendo el tiempo, es el del rol de la comunidad, sobre todo en el caso de Ausangate, y el tema de la microzonificación. Y me parece interesante mencionar el caso de Ausangate y el tema de las discusiones internas dentro de las comunidades, porque muchas veces cuando hablamos o cuando se caracteriza la minería artesanal, la minería informal, ¿no? Hay varias formas, varios nombres que se les da en los medios o desde el empresariado, incluso desde las mismas ONGs a veces. Se suele demonizarlas o caricaturizarlas como que todas son patás o todas son carabelí. Y en realidad hay una pluralidad de procesos de minería artesanal, de pequeña minería que se da a través de la cordillera. Y el caso de Ausangate es particularmente interesante porque hay un reconocimiento por parte de las comunidades justamente de zonas de exclusión impuestas por las mismas comunidades, zonas donde no se puede hacer minería porque la comunidad lo dice, mientras que una parte de la comunidad también quiere hacer minería. Entonces hay un diálogo bastante más activo y mucho más, una visión del territorio mucho más presente que lo que se suele caricaturizar como simplemente un saqueo por parte de grupos mafiosos. Entonces, y por ahí no quiero decir que todo sea utópico y que todo funcione bien, pero lo que quiero decir es que antes de hacer juicios sobre diferentes formas de hacer minería, es importante ver los distintos casos que se dan en la realidad. Y lo voy a dejar acá para seguir con la conversación y con las preguntas, ¿no? Bien, agradecemos a Lorenzo su intervención. Manuel me decía que también quiere reaccionar un poco a las intervenciones anteriores. Le damos el uso de la palabra. Gracias, Lucho. Gracias, Pablo, Dina, Lorenzo. Solo quería acotar un par de cositas. El tema es muy polémico, ¿no? El tema ya acaba de decirlo Lorenzo, ¿no? Otorgar concesiones, como sabemos, Lorenzo ha enfatizado que no hay un proceso participativo en absoluto, pero justamente no solamente es un tema de participación, ¿no? Porque claro, el punto de partida es que es antidemocrático, es autoritario, tiene una mirada unisectorial de cómo poner en valor la riqueza geológica y no tiene una mirada multisectorial, multiactorial. De acuerdo, todos firmamos. Pero el tema es cómo podemos jalar la pita de estas reglas de exclusión, que como ha comentado Lorenzo, el propio INGEMET tiene este catastro de áreas restringidas para la minería, pero te puede dar el caso extremo de lo que los amigos de ACEMA conocen, que al costado de la cordillera del glaciar de Quelcaya hay concesiones mineras formales, ¿no? No sé a qué distancia, 5 kilómetros, 10 kilómetros. Encima. Hay concesión minera. El glaciar Quelcaya forma parte de una concesión minera. Entonces, si el glaciar Quelcaya no es sujeto de restricción para concesionar, pues, digamos, estamos en aprietos, ¿no? Entonces, ahí no solamente se trata de cómo abrimos espacios de participación ciudadana, sino que fundamentalmente se trata de sincerar estos criterios de restricción, ¿no? Uno de los ejemplos más populares en Colombia, Perú, Colombia, Ecuador, un poquito Perú, los que se acordarán de la mina Majás, después de Tambo Grande, antes de Cerro Quilich, el segundo gran caso de movilización contra una concesión grande fue Majás en la sierra de Ayabaca, ¿no? En Piura, que es una concesión, es un proyecto minero que está exactamente debajo del Santuario Nacional Tabaconas Nambaye, ¿no? Y es un ecosistema de páramos, y hay un debate a nivel mundial si es que el páramo es un tipo de ecosistema de alta montaña que debe ser considerado
por defecto como una zona de exclusión de actividad productiva, no solo extractiva, ¿no? Colombia ha pasado al extremo de declarar todos los páramos como intangibles, ¿no? Como, digamos, no solamente exclusión minera, sino es casi como áreas parque nacional, ¿no? Han ido ida y vuelta, ¿no? Declararon intangible, apelaron al Tribunal Constitucional, lo abrieron, volvieron a declarar intangible y están ahí en el quítate tú para ponerme yo. Pero el páramo no es, cualquier cabecera de cuenca no es páramo, ¿no? No soy ecólogo, entonces claro, saltar de que el páramo es una zona de exclusión a toda cabecera de cuenca es una zona de exclusión, que es un pedido muy común y que la industria y el Estado peruano se escandalizan ante ese pedido, porque el 90% de nuestras minas están en cabeceras de cuenca, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que hay un elemento técnico, comillas, científico, y hay un elemento democrático, de participación y de construcción de institucionalidad política, ¿no? No es solamente técnico-científico y no es solamente temas de democracia e institucionalidad, ¿no? Es la combinación, ¿no? Entonces creo que el tema de los páramos, el tema de los glaciares, son ejemplos extremos de esa situación, ¿no? Los humedales podrían ser un tercer ejemplo, ¿no? Para los limeños mazamorreros recordaremos el escándalo de los pantanos de Villa y la planta Luchetti, ¿no? Que haya quedado como un elefante, ¿no? Que no la demolieron y sigue ahí parada. Pero en fin, ojo, pestaña y ceja, ni los páramos, ni los humedales, ni los glaciares son considerados áreas protegidas de uso indirecto, como dicen los especialistas en biología, que son los parques nacionales y los santuarios nacionales. Pero hay acuerdos internacionales, ¿no? En el caso de los humedales, si un humedal es considerado sitio Ramsar, es en la práctica un área intangible, ¿no? Y el Perú ha firmado el convenio Ramsar. Entonces los sitios Ramsar son áreas intangibles y el INGEMET peruano conoce en su catastro los sitios Ramsar, ¿no? El hecho es, ¿y qué pasa con los otros humedales, no? O sea, hay humedales que no son sitios Ramsar, entonces sí puedo hacer minería o sí puedo hacer petróleo. ¿Por qué sí, por qué no, bajo qué condiciones, ¿no? Lo mismo se aplica a los páramos o lo mismo se aplica a los glaciares, ¿no? Y lo otro que quería comentar era el tema de la microzonificación en Ausangate. Efectivamente, ya también lo acotó Lorenzo al final, incluso hay un tema generacional, ¿no? En el texto discutimos porque en el texto discutimos, una cosa es el ACR Ausangate. El ACR ha quedado claro que no es una zona de exclusión, ¿no? Por más que hay un letrero ahí, ¿no? En las rutas ahí ponen zona libre de minería, zona de exclusión de minería. Mentira, manan cancho, no es zona libre ni zona de exclusión. La ley peruana no permite que una área de conservación regional excluya la minería, y la respuesta oficial de los funcionarios es que depende del plan maestro, ¿no? Entonces, el ACR no excluye, es un espacio que garantiza ciertas condiciones, pero es un espacio de negociación. Sin embargo, ahí se me escapó el nombre de la comunidad donde está el acceso al santuario. No, el santuario Coyurriti. La comunidad para poder subir. Caramba, todos hemos estado y no nos acordamos. ¿Cómo? Maguayani, gracias. Maguayani. En Maguayani, la comunidad ha decidido que el macizo, que es el acceso al santuario del Señor, es absolutamente intangible. Ahí ningún campesino de la comunidad puede mineralizar. Sin embargo, en otros territorios sí se puede mineralizar. Y algo parecido está ocurriendo en otras comunidades que dicen que a la margen izquierda del Mapacho no van a mineralizar porque estamos en el macizo del Ausangate, y a la margen derecha del Mapacho sí. Son como que acuerdos, no estoy seguro, o sea, acuerdos escritos en actas de asamblea comunal, pero son acuerdos comunales, donde están zonificando su territorio comunal, ¿no? Y ya el ejemplo más radical, que es el que conocen los amigos de ACEMA en la comunidad campesina de Chilca, que en esta discusión de cómo me opongo a la concesión, porque hay un fenómeno muy gracioso, la comunidad se opone a los concesionarios externos, abajo,
el capitalismo. Sin embargo, no se oponen a que mineralicen. Entonces, a que se oponen es que venga un agente externo a que se lleven los tesoros de la abuela. Entonces, los jóvenes quieren quedarse con los tesoros de la abuela y los viejos comuneros no quieren que ni los externos ni los jóvenes. Entonces, hay un conflicto intergeneracional que termina llegando a un acuerdo de microzonificación comunal, ¿no? Pero son casos, o sea, cada comunidad llega a procesos diferentes, como comentaba Dina, ¿no? Y como comenta Lorenzo, no se puede poner en el mismo saco lo que ocurre en zonas como Carabalí o el propio Patás, o el caso de Pamputa, Progreso, en Las Bambas o Chumbivilcas, con lo que está pasando en Ausangate, ¿no? Y nada, ahí me quedaría, no sé, Lucho, si es que se quieren dar preguntas de los participantes, y si no, nos vamos a tomar un pisco. En un conflicto también. Manuel y Lorenzo tienen que partir esta misma noche a Chile. Vamos a tener un espacio de diálogo en un brindis, un pisco sour para conversar con ellos, pero creo que también tendríamos unos 5 minutos para recoger un par de comentarios del público situado, ¿no? Tal vez ya no con respuestas de Manuel y Lorenzo, pero para que ellos tomen nota de esto. Si hay algún comentario que se quiera hacer. Sí, buenas noches a los ponentes. Mi nombre es Jimmy Bacasar, comunicador social egresado de la Universidad Santiago del Cusco. Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no? Al señor Manuel Glave, sobre la minería artesanal que hubo en Puerto Maldonado. Nos han desalojado a todos los mineros, pero sí es una actividad productiva para ellos, ¿no? Es un recurso de dinero, ¿no? Para mantenerse para ellos mismos y sus familias. O sea, ¿por qué los han desalojado? Si era un campo abierto que hay pepitas de oro, ¿no? Bien, si hay alguna otra pregunta, comentario. Sí, no, yo no he leído el libro, así que voy a ser bastante prudente con mi comentario. Voy a hacer un apunte orientado sobre todo a lo que ha comentado el primer ponente al respecto de la cantidad o el incremento de las jefas de hogar, ¿no? Que yo recuerdo alguna vez hice una mesa de diálogo con Eduardo Segarra y la socióloga Silvana Vargas, porque estaban situando a este incremento como un proceso de empoderamiento femenino, pero que ocultaba muchas cosas, ¿no? Y lo que ocultaba precisamente era esa migración, esa presión migratoria que depende directamente de extractivismo, ¿no? Extractivismo minero a gran escala. Preguntaría cómo ven ese proceso, si puede retornar o en qué quedaría, ¿no? O sea, después de las mujeres, digamos, quedan los hijos y ellos serían los nuevos jefes de hogar. O sea, ¿cuál es su perspectiva respecto de eso? Y por otro lado, las comunidades. Veo que siempre ven el conflicto respecto de las comunidades frente a la minería, ¿no? Frente al Estado, pero en tanto cada comunidad está en diferentes etapas del proceso de transformación, digamos, productiva. También hay un conflicto entre las comunidades, entendiendo que también hay codependencia de estas. Cuando llega una empresa minera gigante, asumo que hay cercanías, también hay límites, ¿no? Tal vez una comunidad quiere que haya minería, pero tal vez otra impone esos límites. El conflicto, no me interesa a mí tanto el conflicto de las comunidades respecto de las mineras y del Estado, sino entre las comunidades. Y ya para culminar, el tema de la artesanía, que también me interesa, pero en función del modo de producción, ¿no? Creo que es interesante lo que ha comentado el tercer ponente. Disculpen, no me acuerdo los nombres, pero es por la lógica, ¿no? La lógica que tiene la artesanía entendida como un modo de producción simple. Y ahí quería preguntar, como mencionaste que ellos ejercen mayor cantidad de trabajo, ¿cómo sería esto? Porque yo entiendo de que una característica particular del modo de producción simple es la división del trabajo o la especialización del trabajo mínima respecto de un modo de producción ampliado, extractivo. Eso sería... Bien, un último comentario o pregunta. Sí, ¿cómo están?
Buenas noches. Yo soy cusqueño, pero vivo en México. Tengo un doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana en estudios urbanos y enseño actualmente dinámica territorial. Entonces tengo una visión, digamos, socioespacial de este problema, ¿no? Que me parece muy interesante realmente los comentarios, que quiero hacer algunos comentarios, ¿no? Me parece interesante que alguna institución pues estudie los procesos de reconfiguración de este territorio, ¿no? Pero algo también importante y que vemos en México es el tema de las capas de cambio de territorio a partir de las normativas que se dan. Creo que eso también es importante. Otro tema también que lo veo importante, esos procesos de transición que ustedes acaban de comentar acerca de cómo estos espacios mineros, al retirarse la minería, se reconvierten a espacios agrícolas, ¿no? Y no llegan a ser muy eficientes. Quizás podría ser aparte de procesos de asociacionismo en el que se puede anclar algunas mejoras en términos de agenciamiento del desarrollo, ¿no? Y a partir de procesos de innovación territorial. A mí me parece muy importante este tema de que la minería del todo no es mala, ¿no? Sino que ha dinamizado a partir de articular este territorio con centros o ciudades intermedias o centros menores o caseríos, ¿no? Que es un aspecto positivo que da la minería. Pero creo que además de eso debe de generar alguna dinámica territorial, no solo a partir de la herramienta del ordenamiento territorial, sino también a partir de los procesos de dinámica territorial, innovación territorial y gestión territorial, ¿no? Que yo veo que hay como un vacío que no hay especialistas, ¿no? Por la parte del Estado. Bien, muchas gracias. Yo creo que Manuel y Lorenzo tienen que tomar la decisión de si viajan o responden a las preguntas. Dina, quería acotar algo a la pregunta sobre dinámicas comunales. Sí, sobre todo con un caso en particular en cuanto a esto de cómo se interrelacionan las comunidades con el tema minero, entre comunidades, ¿no? En la zona de Pitumarca, en la cuenca, había concesiones generadas por otros comuneros, pero en territorio de otras comunidades, ¿no? Un comunero A pide una concesión en un territorio del comunero B. Entonces, hablábamos hace un rato que las comunidades están en distintos estadios de transformación, de generar nuevas formas de entendimiento, y lo que ha pasado en este espacio es que las comunidades todavía son muy tradicionales, todavía están muy fortalecidas. Entonces, han generado un espacio donde podían discutir entre todas las comunidades y ver si esta concesión era conveniente o no para la cuenca. Finalmente, después de todo un proceso de discusión, de acuerdos, decidieron que este comunero de esta comunidad B tenía que negar o tenía que quitar su concesión de la comunidad A, porque no le favorecía al resto de la cuenca, porque donde estaba la concesión era el espacio de donde se produce el agua, ¿no? La cabecera de cuenca. Entonces, hubo un acuerdo a partir de una discusión y finalmente se eliminó la concesión y hubo una renuncia. Entonces, hay procesos intercomunitarios que se pueden fortalecer a partir de reconectar entre las comunidades, fortalecer sus instituciones y fortalecer sus formas culturales de conversar, que están básicamente basadas en la democracia de estas comunidades. Obviamente que en comunidades donde las tradiciones y las formas organizativas se han ido perdiendo o se han ido erosionando, estos procesos van a ser cada vez más difíciles. Entonces, cuando uno se pone a pensar, cuando hablamos desde nuestra especialidad, desde nuestro trabajo como ACEMA, que vemos el tema de desarrollo sostenible, conservación, biodiversidad en comunidades, uno va pensando de que no necesariamente tienes que trabajar con los bofedales, que tienes que trabajar con los pastizales para hacer conservación, sino que tienes que ir a esto de evitar o de ayudar a las comunidades a que estos procesos mantengan esa institucionalidad de vida comunitaria, para que al momento en que tengan que tomar esas decisiones de dónde van a zonificar las actividades mineras, pastoriles, agrícolas, tengan esa visión comunitaria, no la hayan perdido, para que puedan hacer un buen acuerdo entre ellos, ¿no? Y un poco el tema también, me gustaría comentar el tema de las mujeres. Es cierto, ya es dato conocido a nivel nacional, las mujeres están tomando un mayor rol en los sistemas productivos, agrícolas, pastoriles,
en las zonas rurales. Y se ve que a pesar de que están tomando estos nuevos roles, esto no les está acercando a la toma de decisiones en las comunidades, en su comunidad, a poder entrar en la directiva, a poder ser parte de la gestión territorial o institucional de la comunidad, pero aún así están asumiendo un rol cada vez más complejo, que les da mucho más actividades. Pero esto también es una oportunidad, es una importante oportunidad para que las mujeres en estos espacios empiecen a generar su camino hacia formar parte de la gestión, ¿no? Es como abrir su propia ruta y ahí empoderarse, no a través de ocupar un espacio que haya sido masculino, sino generar su propio espacio desde este nuevo rol. Entonces, todas esas son oportunidades, no hay que ver toda esta nueva forma en que las mujeres desarrollan en las zonas rurales como negativo, sino también como una oportunidad de alcanzar la gestión de la comunidad. Sí, quizás responder puntualmente, muy brevemente la pregunta. Si bien no te podría sacar un paper, ¿no? con la cita exacta de la minería artesanal, que emplea más que la minería a gran escala, lo que sí es cierto es que representa uno de los mayores, creo que son 800.000 o más de 800.000 trabajadores hoy en día, obviamente con todos los problemas que tiene armar esas estadísticas. Y es cierto que cuando uno piensa en la energía o en el trabajo, piensa de una forma física, que se pone por gramo, por cantidad de mineral extraído, la gran minería lo que hace es reemplaza ese trabajo humano, muchas veces por insumos industriales o energía justamente externa, exógena. Entonces tiene sentido que reemplace mayor mano de obra por ese tipo de energía. Y hay ejemplos, hay literatura en África, por ejemplo, occidental, que habla de la empleabilidad de ese sector, pero sí creo que sería interesante estudiarlo, ¿no? O sea, es un campo todavía bastante nuevo, al menos los estudios de minería artesanal en Perú, en Latinoamérica. Y es un tema también reconocido más allá de las mismas comunidades que dicen que sí, que les trae más empleo local, es los mismos mineros, los mismos empresarios ¿cómo se llama esa gran conferencia minera? En el Expomin, conversaban de la necesidad de justamente lograr incorporar mayor mano de obra para darle mayor viabilidad local, para no perder frente a la minería artesanal. Entonces es algo reconocido, y no te podría citar la literatura para el caso peruano, pero sí es algo que se discute bastante, y lo dejaría ahí, pero sí sería interesante estudiarlo más a profundidad, definitivamente. Sí, algunas anotaciones breves nada más. De verdad, como mencionaba, en los territorios mineros o regiones mineros como Cusco, Cajamarca, Ancash, Arequipa, hay un boom económico financiero, ¿no? Entonces, el asunto que nosotros hacemos un seguimiento es de cómo se está invirtiendo esos recursos presupuestales generados por la minería, o sea, la calidad del gasto en estos territorios, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay una pregunta, ¿cómo está la transformación productiva en esos territorios, ¿no? Hay iniciativas, por ejemplo, el ProCompite es un programa que, digamos, tiene como fuente de financiamiento justamente los recursos de canon y regalías, en que los gobiernos locales pueden invertir hasta un 10% de su presupuesto de inversiones para destinar a cadenas productivas como el ganado, vacuno, ovino, alpacas, animales menores, proyectos de artesanía, hortalizas, entre otros, ¿no? Entonces, ya hay estas iniciativas que no muchas municipalidades, pocos están implementando, que sería un paso importante porque son iniciativas que van fortaleciendo asociaciones productivas en las zonas, ¿no? Y por otra parte también, si uno revisa, por ejemplo, la estructura de gastos de los gobiernos locales, en caso de Chumbivilcas y en otros, el sector agropecuario sí tiene cierta importancia, digamos, ¿no? Está entre los primeros sectores con mayor presupuesto destinado. Ahora, el asunto es ver la calidad, ¿no es cierto?, o sea, la oportunidad de la inversión en esos proyectos, por ejemplo, irrigaciones, cosechas de agua, entre otros. Entonces, ahí es nuestro trabajo con la sociedad civil para poder hacer seguimiento
y fiscalización de sus proyectos, ¿no? Y por otra parte, me causó, digamos, este asunto de concesiones mineras, justamente, por ejemplo, el santuario del Señor de Coyolite en un momento salió concesionado, ¿no? Pero al enterarse, ¿no?, que hay algunos, de una movilización de miles de personas, o sea, de estas naciones que van en el tiempo de la fiesta del Señor de Coyolite, han hecho retroceder a Internet. Inmediatamente sacó esa concesión que había otorgado, ¿no? Igual sucedió con comunidades de Pisa, en la cual aparecieron concesionados 2 lagunas. Se movilizó la población en su integridad y dieron marcha atrás, ¿no? Entonces, yo creo que también hay esos también, y también hay comunidades bajo aspectos legales de amparo, creo que ese término, han hecho retroceder estos, digamos, concesiones mineras que ellos consideran atentatorio en su comunidad. Y en cuanto a jefes de hogar, ¿no?, nosotros que viajamos por las provincias y constatamos permanentemente este asunto, por ejemplo, caso Pamputa. Ahí Pablo, un poco más breve, por favor. En caso de Pamputa, por ejemplo, el trabajo es de los varones. ¿Y qué es, digamos, de ese varón que ha dejado el hogar? ¿Quién es el que asume el jefe de hogar? Es la mujer, ¿no? Con una recarga más fuerte en las responsabilidades del hogar. Está dedicado al cuidado del hijo, del ganado, de la chacra, ¿no? Entonces, son también aspectos que vemos en los territorios. Gracias. Manuel, unas palabras para cerrar. No, bueno, en todo caso, a la pregunta de Madre de Dios, que no ha sido abordado en el libro, podemos conversar afuera, pero recuerda que se acordó un corredor minero y la política pública es que si tú trabajas fuera del corredor minero, pues te tienen que desalojar. Estás en la Reserva Nacional Tapopata, en la zona de amortiguamiento de la Baja Maneme, ¿no? Entonces, sí reconozco la necesidad de reconstruir la identidad del minero aurífero puneño, cusqueño y Madre de Dios. Eso es importante reconocerlo y reconstruirlo, pero también es necesario llegar a un acuerdo sobre en dónde se puede y en dónde no. Y por otro lado, pues ya no son pues lavaderos de oro, ¿no? Ya no son pues están buscando su gramo al día, ¿no? Ya hay medianos y grandes empresarios con maquinaria que tiene que ser mejor regulada y controlada, ¿no? Es un tema muy complejo el caso de Madre de Dios. Cada región de minería, Madre de Dios ya no es minería artesanal y de pequeña escala, ¿no? Ya Madre de Dios es un fenómeno diferente. Y con un buen pisco hablaremos con el... Bien, agradecemos vuestra asistencia y como les decía, podemos continuar el diálogo.